Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes. Es un placer verles. Es un placer compartir con ustedes en esta tarde. Quería comenzar un pequeño estudio. Ojalá que se pueda. Estoy haciendo una prueba para ver si podemos subir esto y que ustedes puedan conmigo estudiar la palabra de Dios. Quisiera hablarles un poco de las bienaventuranzas. En San Mateo capítulo 5 habla del sermón del monte de las bienaventuranzas. Aunque antes que todo quiero saludarles. Tanto tiempo que no los veo, los extraño, no se imaginan cómo. Este es el nuevo hogar en donde estoy viviendo. Vamos a estar aquí por lo menos de 9 a 12 meses. Gracias al Señor ya estoy en un lugar fijo, una casa pequeña. Ya no estamos en un hotel, pero nos sentimos tranquilos porque el Señor todo este tiempo cuidó de nosotros y por eso glorificamos su santo y bendito nombre. Vamos a orar para dar inicio y para abarcar un poco de las bienaventuranzas. Son varias. No creo que lo hagamos ahorita todo en un mismo video. Vamos a hacerlo por parte. Y a pedirle al Señor que nos ayude a entender su palabra. Espíritu Santo de Dios, en esta hora, mi Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres grande, misericordioso. Un Dios lento para la ira, pero grande en misericordia y en verdad. Nos depositamos en tus manos, Espíritu Santo de Dios, para que tú hables a nuestras vidas por medio de esta enseñanza, Señor. Dame palabras para que tu pueblo aprenda cada día de ti y para que en ellos despierte el deseo de escudriñar, de alimentarse a diario, escudriñando tus escrituras, mi Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. El Sermón del Monte, las bienaventuranzas, eso está en Mateo capítulo 5, también lo puede leer en Lucas 6, del versículo 20 al 23, pero en el que vamos a estar leyendo está en Mateo capítulo 5. Dice la palabra de Dios: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Como les estaba diciendo, vamos a estar estudiando lo que son las bienaventuranzas. Si nosotros las contamos, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bienaventuranzas. ¿Qué es ser bienaventurado? ¿Qué idea tienen de ser un bienaventurado? Pues yo aprendí de que bienaventurado es aquel que es doblemente feliz, que es doblemente dichoso. Voy a estar virando mi mirada porque aquí tengo el escrito y también voy a estar compartiendo con ustedes. Ya me cuesta memorizar, entonces ahora sí tengo que estar ayudándome de lo escrito, de lo manual. Entonces, bienaventurado es ser feliz por la recompensa que Dios nos da y que viene no por portarse bien, sino por ser como Jesús y por responder con fe a sus demandas. O sea, nosotros no somos llamados bienaventurados no porque seamos buena cosa, no porque nos portemos bien todo el tiempo, sino que es una recompensa, dice, por ser como Jesús y porque estamos procurando con fe
a responder a sus demandas. Ustedes saben que la palabra de Dios está llena de demandas. La palabra de Dios está llena de preceptos, de leyes, de mandamientos que hay que cumplir. Y cuando nosotros nos proponemos a responderle al Señor con fe y nos proponemos a querer ser como Jesús, entonces la Biblia a nosotros nos llama bienaventurados. ¿Y qué es ser bienaventurado? Es ser doblemente bendecido, doblemente feliz, doblemente dichoso. Creo que hay un pelito que me está molestando. Bueno, las bienaventuranzas son principios, son valores que nuestro Dios nos deja o que son parte de lo que es el reino de Dios. Estos son principios, son valores que son parte del reino de Dios. Es el espíritu en sí del evangelio. ¿En dónde está el espíritu de todo el evangelio? ¿Qué es evangelio? Son las buenas nuevas de salvación. Y las bienaventuranzas son el espíritu de las buenas nuevas de salvación. Cada una de ellas, cada bienaventuranza, es un rasgo del carácter de Jesucristo, de la personalidad de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros analizamos la bienaventuranza, nos vamos a dar cuenta que aquí está descrito lo que es el carácter de nuestro Señor y también es una huella de su obra en la vida de sus discípulos. Cada uno de nosotros como discípulos, como seguidores de Jesucristo, tenemos que tener huellas acerca de estas bienaventuranzas, de estas enseñanzas, de estas, como le decía, principios, de estos valores. Tienen que estar en nuestras vidas, tienen que ser manifiesto en nuestro testimonio las la bienaventuranza que reflejan lo que es el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Ok, ¿en qué se basa la cultura de los pueblos? Está basada en la sabiduría que hay en el mundo. Si tú tienes más conocimiento secular, tú eres sabio, tú eres inteligente. En eso se basa lo que es la cultura de los pueblos hoy en día. Y por eso esa cultura no nos sirve para poder vivir como un pueblo santo. Los únicos que nos van a ayudar, en cambio, lo que nos puede ayudar a vivir como un pueblo santo, como una nación santa, como un real sacerdocio, como un linaje escogido por Dios. Recuerden que nosotros estábamos escondidos allá en las tinieblas. Estábamos condenados, estábamos muertos en delitos y pecados, pero el Señor nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, las bienaventuranzas sí nos van a permitir vivir como personas regeneradas, como personas transformadas, como personas que ya dejamos el mundo del pecado y ahora nos estamos esforzando por llegar a la altura del conocimiento de Jesucristo, por llegar a ser como Jesucristo, por lo menos por parecernos algo en su personalidad. Amén. La cultura de hoy en día nos hace énfasis en lo que es lo externo, y la bienaventuranza hace énfasis en lo que es la vida interior, la vida espiritual. El mundo quiere ver lo externo. Si te miras bien, así como te ven, así te tratan. Pero la bienaventuranza lo que quieren es que nuestro espíritu se vea mejor que nuestro ser físico exterior. El mundo dice, ¿cuánto tienes? Es cuánto vales. Cristo nos dice, el que pierda su vida, ¿qué dice? La salvará. El mundo te trata así. ¿Cuánto tienes? Ese es el valor que te da. Lamentablemente, muchas personas piensan de esa manera. Si te miran que no tienes nada, no te valoran mucho. Pero si te miran que tienes posesiones, que tienes dinero, que tienes un estatus, entonces, oh, qué importante, sos valorada. Pero Jesucristo nos dice que el que quiera ganar su vida va a tener que perderla, primeramente. El valor del mundo está en las cosas, por eso se afana por comprar, por obtener, por ganar y ganar y comprar y comprar. Eso es lo que quiere el mundo. Pero el valor del evangelio está en la justicia, por eso se afana por compartir y vivir por fe. Dos diferencias. El mundo se enfoca en lo que es el afán por comprar, pero el evangelio es todo lo contrario. El evangelio se afana en la justicia, que tenemos que compartir y tenemos que vivir por fe.
Amén. ¿Me van entendiendo? Si no me entienden, cuando yo les publique este video, usted allí en el grupo, ustedes me ponen ahí, hermana Elga, ¿podría explicar esto que usted mencionó en tal momento? Entonces yo voy a hacer lo posible por aclararle sus dudas. Ok, sigamos adelante. La iglesia abraza las bienaventuranzas y solo rescata los verdaderos valores de las culturas. La felicidad es obra del Espíritu de Jesús y de ninguna manera va a ser producto del temperamento ni de la mentalidad de un pueblo o de una raza. La felicidad solo viene de parte del Señor. ¿Podemos comprar alegría pasajera? Sí. ¿Podemos tener dinero, ir a un crucero de viaje? ¿Podemos comprar boletos para entrar a un centro recreativo? ¿Podemos tener dinero para comprarnos una casa y alegrarnos en ese momento? Pero la felicidad, esa solo la da el Espíritu Santo de Dios. La cultura que conduce al hombre a aferrarse a este mundo corrupto. La gente se desespera por obtener cosas en este mundo, por hacer tesoros en este mundo, por adquirir riquezas en este mundo. Esa es la cultura del hombre, esa es la cultura del ser humano. Pero las bienaventuranzas desapegan a los hombres de este mundo y hacen que nos apeguemos a nuestro Padre Celestial. Cuando nosotros estudiamos la bienaventuranza, nos vamos a dar cuenta que ya las cosas del mundo las vamos a tener por pérdida y que lo que vamos a desear es estar más cerca de la presencia del Señor. Vamos a desear estar más cerca en la búsqueda con Dios, porque eso hacen las bienaventuranzas. Te dicen, hey, olvídate de lo pasajero, olvídate de lo efímero, olvídate de todo esto que se queda. Yo me di cuenta hace poco, no menos de un mes, que todo se acaba. Cuando tú estás en un momento de sálvese quien pueda, tú no te llevas nada, lo que quieres es salvar tu vida. Y qué mejor cosa que estar preparado para cuando se presenten esos momentos. Imagínense que nos haya tocado perecer y si nuestra vida está descarriada, si nuestra vida está lejos de Dios, hubiéramos perdido todo en ese momento. Lo importante en todo ser humano y más en el ser humano cristiano, en el Hijo de Dios, es tener su vida preparada para que en cualquier momento, ya sea que la muerte se presente o que el Señor venga por su iglesia, nosotros estemos listos y podamos partir con Él a la patria celestial. Hay una secuencia espiritual en el orden de las bienaventuranzas y la primera es la clave para todas las demás. Ok, hay una secuencia, tenemos que ir en secuencia y la primera que menciona aquí es la clave. Si no se es pobre en espíritu, no puede uno pertenecer al reino de los cielos. Vamos a ver la primera bienaventuranza. En el versículo 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo que no es ser pobre en espíritu en primer lugar. Debemos de entender qué es ser pobre en espíritu, pero primero vamos a ver qué no es ser pobre en espíritu. No es ser pobre económicamente, porque la espiritualidad nada tiene que ver con lo terrenal o material. O sea, ese no tiene donde caerse muerto, es pobre en espíritu. No, eso no significa ser pobre en espíritu. No tener dinero no es ser pobre en espíritu. No es ser descuidado con nuestro arreglo personal. La apariencia o imagen de Cristo no fue lamentable. Habemos a algunos que como los miramos con ropita rota, como lo miramos todo sucito, ay, pobrecito. No, eso no es ser pobre en espíritu. Eso es ser desasiado o eso es no tener dinero para comprarte una ropa diferente o una ropa nueva, pero no es ser pobre en espíritu. Lo que significa ser pobre en espíritu. Como esto salió de los labios de nuestro Señor, estas bienaventuranzas las dijo nuestro Señor Jesucristo allá en el Sermón del Monte. Entonces, como esto salió de los labios de Cristo, tenemos que entenderlo primero a la luz de la mente y el estilo de vida de Jesucristo. Él lo predicó en el Sermón del Monte. Entonces vamos a tratar de entender qué estaba pensando él
y qué era lo que él vivía en ese momento para poder expresar él y decir, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, significa no hacer nada fuera de la voluntad del Padre. ¿Qué significa ser pobre en espíritu? Significa no hacer nada fuera de la voluntad del Padre. Juan 5, capítulo 5, versículo 19, nos dice la palabra de Dios, respondiendo Jesús dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y el versículo 30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces, ¿qué es ser pobre en espíritu? Significa no hacer nada fuera de la voluntad del Padre. Si usted todo lo que hace, usted lo consulta con el Padre Celestial y usted recibe o siente de parte del Señor que el Señor lo avala, que el Señor le da permiso para hacerlo, lo hace bajo la voluntad de Él, entonces sí, usted es pobre en espíritu. ¿Qué significa también? Cumplir la misión y el propósito para el cual estamos vivos. ¿Qué es ser pobre en espíritu? Bueno, yo cumplo la misión y cumplo el propósito que tengo para el cual estamos nosotros vivos. Vamos a leer el Evangelio de San Marcos. Yo quiero que ustedes tengan su Biblia y lo tomen esto como un pequeño estudio y ustedes conmigo buscando en la Biblia. Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. ¿A qué vino el Señor? ¿A que lo sirvieran? ¿A que lo atendieran? No, dice él, el Hijo del Hombre, refiriéndose a él mismo, a Jesús, dice, no vino para ser servido, sino para servir. ¿Cuál era el propósito de la vida, de la misión de Jesús? Él estaba cumpliendo. Él vino a servir a los demás. Juan 17, el Evangelio de Juan, capítulo 17, nos dice también en el versículo 1, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Eso es ser pobre en espíritu, cumplir con la misión y el propósito que te dio Dios para el cual estamos vivos. ¿Para qué estamos vivos nosotros aquí en la tierra? No es para hacer la voluntad del Padre, no es para predicar la palabra de Dios, no es para seguir expandiendo el reino de los cielos. Ese es nuestro propósito y nuestra meta aquí en el mundo. Y si lo estamos haciendo, nosotros somos bienaventurados los pobres en espíritu. Eso es ser pobre en espíritu. Yo cumplo con la misión, yo cumplo con el propósito por el cual Dios me tiene vivo en esta tierra. Otra cosa, significa ser abnegado. Juan capítulo 12, vámonos un poquito más atrás. Juan capítulo 12, versículo 24, dice la palabra de Dios, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno no me sirviere, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Abnegado por hacer la obra del Señor. Ahí el Señor Jesucristo nos está diciendo que nos tenemos que negar a nosotros mismos. Que si queremos salvar nuestra vida, primero la tenemos que perder. Tenemos que aborrecer las cosas del mundo. Y
también nos habla de que si nosotros le vamos a servir y lo seguimos, Él va a estar con nosotros. Donde nosotros estuviéramos, ahí Él va a estar también. Y si nosotros también le servimos, dice que también su Padre Celestial nos va a honrar. Eso es ser abnegado. Abnegado es ser pobre en espíritu. Me están sirviendo, se están negando a sí mismos, están esforzándose por seguir mis pasos. Entonces ustedes son bienaventurados los pobres en espíritu. También significa un autodespojo. ¿Qué? Vamos a ver la base bíblica. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Dice la palabra del Señor: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Despojarse. Si Jesús siendo Dios, no dudó en despojarse, no dudó en dejar su gloria, dejar su trono y venir aquí a nacer en un pesebre y a morir en una cruz por amor a nosotros, entonces nosotros deberíamos de despojarnos de todo aquello que nos impide acercarnos al Señor. Deberíamos de despojarnos y deshacernos de todo aquello que nos aleja del Señor. Ser pobre en espíritu es también eso, autodespojo, significa autodespojo. Yo me niego a mí mismo y decido honrar al Señor con mi vida y me abstengo de hacer muchas cosas malas que me impiden ser un discípulo o un seguidor de Jesucristo. ¿Qué significa ser pobre en espíritu? También significa temer a Dios. Eso está en Hebreos 5:7. Vamos a irnos más adelante. La carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo 7. Viera que leer estoy porque ya tengo mis Biblias. Antes estaba con la de mi esposo y qué me costaba usar esa Biblia. Hebreos 5:7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Por qué fue escuchado Jesús? A causa de su temor reverente. El Padre escuchaba sus súplicas, escuchaba sus ruegos con gran clamor y lágrima al que le podía librar de la muerte. El Padre escucha la súplica, escucha los ruegos, pero cuando hay temor, cuando hay reverencia a Dios, los bienaventurados, porque son pobres en espíritu, son aquellos que temen y respetan a Dios. Ningún altivo puede ser bienaventurado. Ningún altivo, ningún malcriado, ningún desobediente puede ser pobre en espíritu. Los que temen a Dios, esos son llamados bienaventurados, los pobres en espíritu. En conclusión, nos vamos a ir al Antiguo Testamento en Sofonías, en el profeta menor Sofonías, en el capítulo 3, el versículo 11. Dice la palabra de Dios: en aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo nombre. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Ser pobre en espíritu es un llamamiento a confiar, a depender y a servir a Dios. Si usted es bienaventurado por ser pobre en espíritu, o si usted y yo queremos ser pobres en espíritu, somos llamados a confiar, a depender y a servir
a nuestro Dios. Y como dice el último versículo que acabo de leer, el remanente fiel se va a caracterizar ¿por qué? Porque ya no va a hacer injusticia, no hará injusticia, no dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Los pobres en espíritu son aquellos que son llamados a confiar, a depender y a servir al Señor. Esta es la primera bienaventuranza. Si usted quiere seguir escuchando las otras que faltan, entonces mañana hacemos otro video y seguimos con bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Gracias le damos al Señor porque queremos ser pobres en espíritu. ¿Cuántos quieren ser pobres en espíritu? Regresémonos a Mateo 5, donde están las bienaventuranzas, y quiero leerles una nota que aparece aquí en mi Biblia de estudio. Dice, la palabra bienaventurado se refiere al bienestar de los que debido a su relación con Cristo y su palabra reciben el reino de Dios. ¿Qué incluye? ¿Qué incluye el reino de Dios? Amor, cuidado, salvación y su presencia diaria en nuestras vidas. Hay ciertos requisitos a cumplir si se desea recibir las bendiciones del reino de Dios. Hay que guiarse por los procedimientos y los valores de Dios revelados en las Escrituras y no por procedimientos y valores del mundo. Este es un resumen de todo lo que yo les acabo de decir. El primero de estos requisitos es el que estudiamos, ser pobres en espíritu. Eso significa que usted y yo debemos reconocer que nadie es espiritualmente autosuficiente. Todos necesitan la vida, el poder y la gracia sustentadora del Espíritu Santo a fin de heredar el reino de Dios. Nadie es autosuficiente. Todos necesitamos la ayuda, la guianza y la cobertura del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Dios me los bendiga. Mañana nos vemos otra vez con bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Pasen buenas noches, recuerden, seguimos orando. No se olviden de las peticiones, de todas las personas que todavía están necesitando nuestras oraciones, de todos los que están pasando dolor por luto. Hay que orar por ellos para que el Señor les fortalezca. Y también a diario ponernos en manos del Señor para que nosotros no le fallemos, para que sigamos perseverando, que aunque todo se mire gris y oscuro, el Señor está en su santo templo. El Señor está en su trono. Él sigue siendo el Rey de Reyes y Él sigue siendo el Señor de Señores. Y Él tiene todo bajo control. Dios me los bendiga.